Para mí es de mucho gozo este momento tan especial de presentar al predicador de la palabra de Dios, que es nuestro muy amado presidente, el reverendo José Arturo Soto, con todos nosotros. Una vez más, que Dios les bendiga. Si podemos darle un poquito más de ganancia a estos monitores, un poquito más de ganancia, un poquito de volumen, pero modulación también. Yo sé que el sonido en un lugar como esto es difícil. Nosotros tenemos 50 años de estar predicando en lugares así. Algunos de ellos tienen arreglado la sonoridad, pero otros no, como este que no tiene absolutamente. Y es un trabajo difícil, pero se puede mejorar. Por eso aquí yo le monitoreo esto aquí un poquito para que le den más ganancia a estos monitores. Gloria a Dios. Nosotros salimos de aquí a otras convenciones y necesitamos garganta. No nos conviene quedarnos sin garganta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya que no podríamos hacer nuestro trabajo. Todavía no he visto mejoría, pero en el camino espero que la hagan. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios. En nuestro texto lema, que es el Salmo 145, versículo 4, que nos dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición de estar aquí en este lugar donde hemos tenido un maravilloso tiempo, una fiesta espiritual hermosa, donde hemos visto tu gracia y también tu gloria, Padre. Gracias por todo tu pueblo que ha respondido a este llamado, Señor, y se encuentra aquí como un solo hombre glorificando tu nombre. Bendícenos una vez más, háblanos a través de tu palabra, oh Dios, y que podamos terminar este culto con un broche especial, Señor, en un trato de tu espíritu con nuestras vidas. En el nombre de Jesús se lo suplico. Amén, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cristo vive. ¿Pueden sentarse? Gloria a Dios. No he visto movimiento en los controles. Me perdonan, hermano, que insista. Necesitamos más de ganancia aquí, más de ganancia. Que yo oiga mejor esto aquí. Estos monitores. Alabanzas al Señor. Si no me le da chance a un técnico nuestro que conocen los sonidos nuestros, porque ese es el asunto. Hay personas que dominan un sonido, una discoteca, un parque público, pero el sonido de nosotros los pentecostales es otro. Gloria a Dios. Cada micrófono hay que modularlo, hay que arreglarlo.
No se puede establecer un volumen o una ganancia y dejarla ahí ya. Banere samon kobo wana kifare bon bar banere abo. Para todos, no. Eseda yana bo besa. Hay que estar modulando y trabajando a esas perillas. Anan baba tu akaba sona bien bite. Y tener a alguien que esté monitoreando por acá y les esté avisando allá. Ya bere mora tu aka fal biba e ka fria da hoko. Eso es lo que hacemos en todas nuestras actividades. Enyi bia bona ba bisi sanga bisa. Y podemos controlar la deficiencia del lugar. Bina mana fala kuma selba bisi sang. Puede levantar su mano y dar gloria a Dios. Bina na basa moduma. Alabanzas al Señor. Olugo boga yanti. Vamos a tratar el tema Ya ya kobo lesia. ¿qué dejamos para la posteridad? Zebia lik ebe emamasu. O sea, ¿qué puede dejar esta generación a la próxima que viene detrás de nosotros? Bina fatona ye borbin tababa. Zebia lik umfaye borba subioso. Generación viene de la palabra latina generare Dair bene fiatera sona bazu ebiar. y se refiere a un grupo que es nacido más o menos en el mismo rango de tiempo, Badang na ko faya esama borenga biara bo nguram bo. enfrentando las mismas situaciones, Beke batte ba bitin bivo. los mismos conflictos, Mi tiemo barbanto. metas, Ngunan etcétera. yema mo. Esa es una generación Dair bene na ngura esama y esa generación borate. va contrapuesta con otra. Da kangama yar ye divo. Aquí hay por lo menos 3 o 4 generaciones. Bina tone dikabi borbine vanga billa ngabini. Una es la generación de esa niñez en su primera edad infantil. Esama vobine ra binala ran faya e bara bangera bitang. La generación que sigue sería la generación de los jóvenes y adolescentes. Edi vodena bisuya bindomani bangwan. Y luego la generación adulta Ko tarbiya keren edelle biya banyabor. y lo que hoy se llama la tercera edad, Bina fatona bontominom. 70 años para arriba. Banyabor bontoni na malminom. Esas generaciones convivimos todas. Dei nabi sama bitte bisa biya basiri tona fufuli. En el tiempo antiguo era más difícil eso, Mataman bus embani na manayen. porque una generación eran 40 años Amuno yo omber mi mbubo manyi. y antes de la época patriarcal Ka nabat sira baba boban. todavía las generaciones eran mucho más extensas. Dena di sama bitte bimani na manabin. Hoy en día se calcula una generación Eyo watsibanga fana. en un periodo de unos 25 años. Am faya borba bermo mi mbubo mi baya mitan. El punto es que siempre hay una generación que está sembrando para otra generación. Etamda dange bana na esameto bana davare di sama biasu. Indefectiblemente la generación presente Dair bene esamene yonsi. va a dejar algo a la generación que viene, Da yeligitam ebe e borba bazu. algo bueno o algo malo. Ena fa bangbai ene ki fa babe. Podemos resumir en 3 palabras. Mineralera man barbala. Generación es herencia, Ana eliga. legado Ana bakewam mam. y continuidad. Ne mama temayitin. Me gusta este texto lema de este año Mabira itin on le fiebe ura wa mbuwi. porque involucra generaciones. Amu amana furan bi sama bi sa. Nuestro lema de este año On le atsobe ura wa mbuwi. no es generación, Atones esama. sino generaciones, Atone bi sama. porque son varias generaciones. Y en cuanto al objetivo divino para con nosotros y para con el mundo, On faya ba sama. Eba biya ya nyongura. las generaciones se interconectan. Dei nabi sama ya yana el larban. Esto es lo que quiero explicar por continuidad. Edera lirna ba yetsini. Está el sentido de continuidad, On tuona ne ba yanetsini. generación a generación. Esama yebi sama. Celebrará tus obras, Ba yetsama mimbo anamuye. generación a generación. Esama ya bi sama. Celebrará. Ba yetsama. ¿Qué se celebra? Ba tamate. Algo que ha pasado, Etame lora.
algo que aconteció en un pasado etsamenga loro tamesin lejano eto yap o más cercano, ena ki baba bay pero es algo que pasó da lot y entonces yo lo celebro. ma tsamo do tsamo. ¿Cuál es la generación que celebra las maravillas de Jehová? Aleluya. No hay ninguno aquí. Yemore singa tsama bitwami mama sama bo. ¿Cuál es la generación que celebra las maravillas de Jehová? Bortani tsama mama sama bo. Dios ha hecho maravillas. Sama bo bitwami mam. Israel fue llamado por Dios Israel samanya lweni. a celebrar continuamente Na yi bo ferba su la salida de Egipto, por ejemplo, Kor Egipto. la victoria de Dios y del pueblo sobre Faraón, Na gunu samanga baba su faraón. todo el peregrinaje en el desierto, Awula samanga wuran korona mete. donde no había comida, Ofu bitibimba. donde no había agua. Ofu mantimemba. Pero ¿saben dónde fue que vio Israel más que en ningún otro lugar la gloria de Dios? Israel de ngada yele tuma sama loro mo masa. La vieron fue en el desierto, Enye ba da yele korona mete. porque allí comieron el maná, Amuni bagati manawe. allí bebieron agua de la roca, Enye fu baga nyuma ntima sodile. allí recibieron protección de Dios del sol quemante Enye fu baga nyuma kamana samanga soya. y tenían luz propia, Babere yene babere. luz propia, Eyene sobaza. porque Dios se la daba por el brillo de su gloria. Amuni samanga njabare se samanga ba yedu maren. Dios los llamó a celebrar esas cosas, Samanga leo mana yele mamata. a recordar lo que Él les había dado. Ya simale mama ngafo. Pero el texto también dice, Tofo bina. generación a generación celebrará tus obras Esama ye sama ba ye tama mama muye. y anunciará Ba ye fa kaba karabot. tus poderosos hechos. Mi mungu mi mbwane muye. ¿Se dan cuenta que está unido este asunto? Yeni tena tote en fulan. Una generación recordando maravillas de Dios Esama de smal bitwabi mama sama. y celebrándolas, Betsama ngamamate. y otra anunciando que Dios hará maravillas todavía. Aleluya. Esama fore de karborne sama ye tina bo bitwabi mam. Ese es el propósito de Dios. Enya non komane sama. Por eso Dios mandó a Israel Ene sama ngalo Israel. no descuidar la niñez, Nemita tsimle bonga mingan. no descuidar la adolescencia. Mita tsimle bishya bingwane bondoman. Debían enseñarles Binga yalbaler. desde que se levantaban. Ayo baga bo beteba. Debían hablarles de las maravillas de Dios. Venga yi bo kobe mama bitwabi mama sama bo. Esos niños tenían que crecer con conocimiento de los acontecimientos divinos. Baba te venga yi famia an yamane sama. Tenían que saberlo a ciencia cierta Venga yi yamane sama babara. de alguien cercano a ellos Borbane babain. que les dijera, Ne chobana. Dios hizo con nosotros esta maravilla. Samanya bo bitwabi mama ya biya. Dios abrió el mar rojo. Enya na kumang man biver. Dios nos dio comida en el desierto. Aga bo bi ritin ko Nos dio agua de la roca. Afen bi man tum ya Él kwa. estuvo con nosotros. Vaya dian. Como dice Pedro, Agara na Pedro ato. vimos su gloria. Ayana tumaran. Tenían que decírselo. Venga yi barato. Tenían que transmitirlo. Venga yi barakat. Ese era su deber. Enya mon komana oba. Y por cierto, Ere na babarana. tenían que hacerlo intensamente. Venga yi ra bo yangu. Era mientras andaban por el camino. Eyo ga bo wuru masan. Era mientras que se levantaban. Eyo ga ba ka tabafom. Era cuando se acostaban. Eyo ga ba ko koyo. Era durante el día. Tama yo kirangan. Era pegarlo en las puertas Ba ka ba tirda de su casa, Manda maba. en los postes de su casa. Memi manda maba. Donde quiera que llegaban esos Okuma niños, sama ba ke baba. podían darse cuenta Venga yi yana. que Dios era una realidad, Sama na babara. que era una realidad en sus padres Na babara babesa. y lo era en su hogar y en su vida. Nya na fabranda tabete ya binying baba. Así es que enseñamos Enye da ya barate. a nuestras generaciones E borba venideras, subi osuba. dándoles un testimonio poderoso Bifa ga banga nyana ngu. para que esto se profundice en ellos. Efa baba berafatsin e bedo. Alabanzas al nombre de Jesús. Olugo ba yanti. El dar una herencia E ke moreliga.
es algo que es optativo en cualquier padre en la actualidad. No es obligación de un padre darle herencia a sus hijos. En la mayoría de los países no existe una ley que le diga a un padre le tienes que dejar una heredad o una finca o una casa o un dinero a tus hijos. Normalmente algunos pueden hacerlo y lo hacen. Antiguamente tenían que dejarle algo. Lo que dejaban era obviamente material. Una parcela de tierra, una finca, una casa, era una herencia. ¿A quién se lo dejaban y quiénes lo dejaban? Se lo dejaban a sus hijos, sus padres. El mismo Evangelio habla de esto, que los padres son los que heredan a sus hijos y no sus hijos a los padres. Es normal. Pero entre el pueblo judío en la antigüedad, el dejar una heredad era una cuestión esencial. Era una cuestión que tenía que hacerse, porque la heredad debía ser perpetua. Es más, ni siquiera se podía vender a perpetuidad. Está peor. Alabado sea el Señor. Aleluya. Está peor el sonido, perdónenme que insisto. Entonces, cada judío se sentía en la obligación, el padre, de entregar una heredad que venía también de su otro padre y de su abuelo, pero que la había mantenido, la había acrecentado, y ahora podía darle algo más a su propio hijo. Su hijo recibía esa heredad y no podía desperdiciarla, tenía que cuidarla también. Era algo especial para él. Eso es heredad, eso es herencia, como ocurrió con Nabot, un judío piadoso que cuidó y que mantuvo su heredad por siempre. Se preocupó por mantener su herencia, que era una parcela, y la tenía bien sembrada y bien cuidada. Y un día el impío rey Acab salió y se dio cuenta que esa heredad estaba cerca de su palacio, y él quería sembrar legumbres. Y entonces le dijo a Nabot: yo quiero esa heredad, dámela, yo te voy a dar una mejor, o te pago el precio justo, pero esta está cerca y me conviene, dame tu heredad. Y Nabot dice: nunca te daría yo mi heredad, nunca. No, le dijo rotundamente en la cara al rey Acab: no te doy mi heredad. La heredad para él tenía un significado distinto y mayor al dinero. Y aunque hubieran heredades más grandes y mejores, él tenía un significado especial con esa heredad que había recibido de sus padres. No te daré la heredad de mis padres. Sabemos la historia y sabemos que Acab
como consentido de su esposa Jezabel, que era más impía que él, ya yamna kap ya mbambe ya mina mba berbolo ya saber amma mangala bani llegó llorando al palacio. angayina ya andeten Y cuando Jezabel le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes así? ellos a saber a todo fue wasuana Él dice, es que Nabot no me quiere vender la viña. a que ya tuna kalabora como Y wana fubden yo quiero esa viña mama kuma fubte para sembrar legumbres. nama kama beyo bebe Una viña era una heredad de vides, dayir bana a fubte mba a fubne borbana ka bimomo de uvas. gloria a Jesús a fubo tom Él iba a arrancar todo eso para sembrar legumbres. nya nga kumba kere na ke bebe ofe Y estaba triste anga wogare de yabe porque no se la había querido vender. amu ezi akuma kuana fu Todos sabemos que se produjo una trama maliciosa y asesina ya yamna mbambe ya tamdal lerbana vele ba yunyumot que terminó con que Nabot fue asesinado. akakwi na mora moramba bere lige sabanga kinye egwin Y Acab se apropió de la heredad de Nabot. akap kesa takanyongo eliga yamot Pero allí vino la intervención de Dios. benye samanga su kigin sanga fumute Y Dios le marcó al impío Acab ane samanga su lere akap y a su esposa Jezabel, yange Jezabel quien era el que mandaba en Israel. sanyanga chucho Israel Y Dios de allí, a partir de ese hecho, yambo banga bole sentenció a Acab ane banga faya y tin sentenció a Jezabel. baba fatinga Jezabel Y de ella dijo que los perros se la comerían. ana tintenga chono bomfuba Ni yebati siquiera sería enterrada ba ye tobanze como parte del juicio de Dios. amu nsanga samu wale Y el Señor lo ejecutó sama bofodo al pie de la letra. gloria a Dios Hermanos míos, baba tsambam lo importante es tener el sentido de pertenencia a una heredad. anambaya wora na obere ungura eliga Es saber que pertenecemos a esa heredad. eyamna mana moriya eliga di Hay algo que hemos recibido sobe singana nabi nyongodo que viene desde tiempos antiguos. daso matamangus Esta obra nos ha traído una doctrina sana. ese zambia urara bari eso dia motomana babara Esta obra nos ha puesto en el camino derecho. ese di efuria bia ese na titere Puede ser que algunos digan que es un poco dura la palabra, afan wana nabi yomungu ne fianungu pero eso ya se lo dijeron al Señor una vez. ari bore ngato ferenti tamesin Cuando el Señor habló claras algunas cosas, eyo ntianga koma mesin babara dijeron esta palabra es dura. wana ke fiadi na ale ¿Quién la puede oír? safana wore fiadi La palabra puede sonar dura, e fiane boye nyale pero como dijo también el Señor, angara na timena ngato fodo mi yugo es fácil ambaga womana bubu y ligera mi carga. ambaga Aleluya. womana bubu abaga Podemos llevar la palabra, binana kaye fia podemos llevar la cruz. binana kaya cruz No hay necesidad de cortarle pedazos a la cruz. esan koma na bikabya kigo cruzote Tenemos que mantenernos rendidos al Señor ya na tabna tibia y obedeciendo su palabra. ya bale fiade No queremos ir a parar a la compañía de los muertos, fia kuma ke fia baba borba wuam ni queremos que el mundo se apropie de la iglesia. fia kuma kine nyinga mana sunya ni samete El diablo amenaza de mil maneras andabla na bambara sanabo y hay inventos de toda clase que el diablo ha traído dabla mana ka tabi mame yongti en los últimos tiempos eba sugoma tamani para ver cómo logra diluir la fe y la vida de la iglesia del Señor. bi yana na ka sira bunana ba andi samaye borba besete Pero hay un pueblo que dice no, ve ongura borwa de terma tunaka no cambio mi heredad. mesetene iligadam La herencia que tengo es la que Dios me ha dado. enliga me pere La voy a conservar. No importa las amenazas. ma bi ba ko mabe No importa que me ofrezcan algo supuestamente mejor. ma ya danga be me kede na nganen Para mí lo mejor es recibir y retener etamna na me balen mo lo nyo que Él me ha dado. ya bale de Y fa no lo vamos a perder bia ya de timle por nada.
Yatabesing. ni por nadie. Gamolesing. Puede levantar su mano y dar Yo gloria a le Dios. yo. Además de herencia está el concepto de legado, Anafana liga ne ba kewa. que va más allá de algo físico y material. Enebo anaba yena mis. Hay legados de muchas clases. Dai bene liga na biman fara. Hay legados literarios. Ane tabesgane nan siran. Hay legados de la industria. Ane tabesgane min. Hay legados artísticos. Tabesgane bor ba yama ko. Legados musicales. Gloria a Dios. Toda clase de legados. Anan barma dalmate. Pero el legado del cual estamos hablando Ben liga be da ko bara be kiri. es un legado de conceptos, Enne de bermam. de principios, Mutarga mamam. de valores E bereban. del Espíritu de Dios. Faya sisibasa. Son cosas que han perseverado y permanecido Ane mama somatar baban maban bari yafe. desde que Dios tiene tratos con la gente, Ateye sama beren laria babobot. desde que Dios llama gente Ateye sama ka lue babobot. y se revela a ellos. Aller bari babebo. Dios muestra principios, Sama ateye matarga. Dios muestra valores Aller feban. que no se pueden perder. Lisansible bante. Tenemos un legado Iberungura liga. de conceptos, Gloria a Dios. un legado Iberdo. de conocimientos, Mira yamefia. un legado de principios. Lo tenemos El liga name matarga. dentro de esta obra del movimiento misionero mundial. Ebesa sambia bobari. Y en este sentido no podemos cambiar. Eren nabisa tsana maresin. Lo hemos recibido de Dios Pinyung da besama. y queremos perseverar en ello hasta el final de nuestras vidas. Bia kuma ban marete akakunya bogawude. En el Salmo 78 Gloria a Dios. dice la palabra: Efia samdatso. escucha, pueblo mío, mi ley. Anam wam wogna tsingdam. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Tabana fambe fa yemi tomam. Abriré mi boca en proverbios. Manga suaku anyudam. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, Masukome mamani mosoin. Fa yemamam okua. los cuales hemos oído y entendido, Eme bia suba wog ya wog. que nuestros padres nos las contaron. Neba tira banga kaba karbi mo. No las encubriremos a nuestros hijos, Bia yeda sore babe. contando a la generación venidera Eden ne borba suveale. las alabanzas de Jehová A olugusama. y su potencia Yengu tse. y las maravillas que hizo. Yabi tuabi mama angabo. Ahí tenemos una forma clara de cómo dejar a nuestra generación venidera principios y valores. Fengi bia yena barbina bone. Billige mon voma subi vama. E mama ne ban. Lo primero que esta obra tiene es un principio básico. Etame sesama di tara bere netamana e beretin. Aquí la principal credencial es el testimonio. Ona fanga bo tumana bon. Go e bere nganya. Un hermano sin testimonio no va para adelante, hermano. E matanga ketse sngane ne bere mbanganya. Aye kunyu Y fumesi. un obrero sin testimonio Ngankar mi toma ya ka nganye ne mvan. no es digno de ser llamado obrero, ni pastor, ni Ba ya predicador. yelwe nanga anankar mi toma. Haría menos daño en quedarse en otras cosas, Ana fambana akaba mamufa. pero no en pararse en un púlpito. Sesu taba tumuba. Porque hay mucha gente que se para en púlpitos, Amuna bi bere ngata bia atume yonti. pero han deshonrado hace tiempo su testimonio y su ministerio. Fe eptona onvus basoba tariel gemna be mamana be. Se han hecho señores del rebaño. Basu angon ba ese sama yop. ¿O es por causa de ganancias deshonestas que están Ana ahí? kifana amua unu mama singve. No van de acuerdo al propósito divino, Nya como uran vare fia samadaler. que es el verdadero amor por el rebaño y la vida cristiana. Como faba bere sing fire sesam. Esto no es fácil, Somte se ebubu. no es algo automático, Ese de bakaba nam ya maresin. es algo en lo cual hay que declarar guerra, Anet sama wayo tsona mana bita. guerra espiritual. Bitabi ya sisim. Es algo en lo cual hay que esforzarse Enena wayi yamungu. y usar los recursos que Dios nos ha dado, Ya berena abimu sama fawa. porque Dios nos ha dado recursos. Amuna sama fabi mama sing. Un predicador una vez dijo:
ankara fese angatona Hermanos, no pueden hacer una excepción conmigo. yemisa eve zamdina zame laranama Había caído en un pecado escandaloso. aka bonsam No pueden hacer una excepción conmigo. yenemisa ma vermia tie zamadam Tuvimos que decirle, erbinga toyina no se pueden hacer excepciones, hermano. ba bobe ve amut Esto no es una cuestión de un acuerdo político, antono yelbine bo politik ni una cosa que se compra o se vende. ano yelbia kutombi ka fere kuan Es un concepto de la eternidad. nya ne zamana mbamba Es un concepto que emana de la misma naturaleza divina, ane zamana to enyinga ben que ha dicho que tenemos que guardarnos para Dios. ne da tolbe yene balbi nyinga be ba suba Que el zama que quiera servir a Dios enya kum basame se tiene que tener una vida santa ayene bere nyinga ne fufu y una vida de ejemplo y de testimonio a los ye demás. bere mbamba banganyia Empezando por nuestra familia, ate mo voma borme hay que tratar de ganarlos para Cristo en ya buena lid. bi wun mo voma borme samete Nuestros hijos e babe nos son entregados beke ya bibo como un libro en blanco asano ina abana mi fumyo fa para nosotros escribir en ellos nenyi be yetirete esa historia básica, amin laminatin que es lo que luego será su estructura ne dera yesul ler bane tumana en la vida unos años después. enyin e ba matamasu Si una persona no puede ganar un niño ngamorna asawunu man para el reino de los cielos, amfa ya yong ya yop que vive con él, anyin banye que come con él, tibanyi que camina con él, urfa banyi que él tiene influencia y autoridad sobre él, na aberfana choe mote y no se lo puede ganar para Cristo, ga se ya una Cristo no se ganará a nadie en ningún ga lugar. yibena ya wunu mole silfomesin No podrá hacerlo. asara ba Tenemos que ganar nuestros hijos. ya yene wune babe Por eso en el movimiento hace unos años para acá ede sededi matamasin ba babari yang se está haciendo un trabajo definido, dirigido hacia los niños. ba bobi saibi sina ya lerne mfa ya ban Queremos que ellos recuerden el Evangelio ya kumna ba kaya ambambo smana fiasam como algo que los bendice, anetumna barana yabo como algo que los atrae, anetumna durbo que es hermoso, neni ne que manamba es lucido, enem ba que es brilloso, danjaban que es digno de seguirse. ede bania bedo Y tenemos que encontrar los programas adecuados ya yene balere mama ba zingba yen para ganar nuestros niños para Cristo. amfa bi wuna ne babe Cristo te Porque mientras los padres no lo hacen, eyo bia be sabia bodo y a muchos pastores tampoco les importa mucho, ya bi bakar mi tuba ba bokido el diablo sí no pierde tiempo. dabla ya jona fo Y de la cuna les está dando ate ya bangan ba bo mi be ba to mi kamale asumna abesen herramientas corruptoras y malignas asumna ba be mamana abe que los esclavizan desde pequeños. basumba to mi mbo mi tete ba to bitang Que no es una cuestión de información nada más, asfo me bi ba bo mo labra es que es un poder que emana anangurongu waso de esa tecnología, ebe proba mamba bo yongoti de esa pantalla. ya bi nganga bana yen Y un niño no puede filtrar nada de eso. mani ayene ka yen mamate Si hay un padre o madre que no tiene cuidado, ngesa ya nyeba kane tare bale el diablo le atrapa a sus hijos en su propio hogar. dabla no subu babue ebe nde tuete Tenemos que hacer algo por eso, hermano. ya yene bata mfa ya balmate Esa generación nos necesita ote samotera yibiang y no deben preferir gloria a Dios la pantalla de un celular ya yene volve a hablar babin gangang ya o de algún otro aparato tecnológico ngato ba fa que la relación con ese padre y esa madre, ne el arte ne sayanya y que esa relación permita el arte ligna que se le comuniquen los principios, el legado que tiene que recibir ese niño. ne mona mara tim lambamba liga ay yene nyonga babia Hay situaciones tan serias en esto mama semana ni manongu ba fumate que hay niños que se han suicidado, ban ba sing ba sia wetamana especialmente en su adolescencia, ndana yo ngana mon cuando el padre les ha dicho: no te voy a dar celular, e yo ngese ato yene ma yo ke wara mi kobo te voy a quitar el celular. manga so reve. Y han ido por ahí y se han quitado la vida. Abioko e manawuna
Miren qué influencia y qué poder ejercen ko temvara e war mi koma berangu estas herramientas bien vite que mal usadas son un instrumento del diablo. ne yo batsum berana bio ane bio madabla berana fabio No que lo sean en sí mismos, todos usamos celulares, ya basbia berana mi ko bi war mi koma pero aún ve los grandes genios de la tecnología e borba kur mamate ya bien vite que han inventado todos esos sistemas, e baba man e kur bien vite bisaga ellos mismos han dicho e ben batsuana que no le entregan un celular a sus propios hijos beta que bien vite ban hasta cierta edad, aka kibe ber mi cuando ya han pasado su adolescencia e yo ba ye korban ban to ban akbabo y pueden bisia mi entender mejor e nyabane bada ke ve estas cosas. gloria a Dios Pero nosotros nos descuidamos de esto ve bibia daga zamate y dejamos que nuestros hijos corran bien ligna ba be ba mara al despeñadero. e ba mbambe ba mamate Dios nos ayude, hermanos. zama varga bien Esto no es solamente orar, sí hay que orar, esa famba yagle babara ne fabia yane yaglan hay que dar testimonio, ya yane vanganya hay que dar buen ejemplo avan bamba nganya y también hay que actuar va yana fo besen para que nuestros hijos afane babe no sean una presa fácil del diablo. dabla taba biau afu Vamos a pelear por yana nuestros yane hijos, babe a pelear por nuestras hijas, ayirane babe por nuestros hogares, kamandema para que Dios sea glorificado afane sama nyotuma y que cuando llevemos esos hijos a escuela dominical ne yonda kabani sama no tengamos que llevarlos casi a rastras bita ka bono bia kbia turbo porque no quieren ir. amu ba kuma kanisa No hay un programa adecuado para ellos. amu tabe sima ba yan ba ler masanizam Se siente que no son parte entonces de la venga yana wona iglesia. na basa borbe yandi sama Entonces cuando vamos a escuela dominical ayo bia kanani sam no van contentos. ba yana kamasan Hay que casi arrastrarlos. ngaba karbe dal Eso es lamentable. somtana min Debemos hacer bina na batsam que nuestros hijos, ne babe cuando llega el domingo ayo sona y van a la escuela dominical, aquí puedan ir contentos. Ven, Voy para la Candice, escuela amigo, dominical. Qué lindo, gloria a Dios. gloria a Dios Van alegres, van contentos, baka ya masam van celebrando. baka ba wasfat Si no ves eso, gawa ka yana tamata algo malo está sucediendo. etamna beraler banava Algo terrible puede acontecer. etamna mana bana beraler lerban Sé sabio, hermano boga yemana mata y hermana, ketam para alcanzar a los hijos y retenerlos no tuwa bala bobye en el Evangelio del Señor. ebe fia sabete En esta convención hubo una actividad de niños. muresi sans ban bamba edibina bale ban baba baba beresi sans Yo vi algunas fotos. mayena ba forbate Me alegré, me gocé, mabira to bana masan viendo unos niños, pero alabando a ne Dios. yana ban ba hermano. ka ba lugusam Aleluya, con sus manos en alto. ba ka ba Niños, perem bobo yop con su boca abierta ya diciendo aleluya. aleluya Qué lindo, ¿no? eneni ne manamban Cuando uno ve un niño que actúa así hacia Dios, eyo mora yana mana bambaran buane ta subasa uno ve un milagro del Señor. mora bian yana mure tuwa samazam Porque los niños tienen que ser del Señor, amuna ba ba yana babo ebanti no son del mundo, base ban ba yanyin mucho menos del diablo. El Señor lo reprenda. ebane double No hagamos nunca que sea fácil para el enemigo bitana ligna babu bun fayan tsintin wa atrapar nuestra familia. ne ke bi mon voma borme Vamos a dejar un legado ya bone bi liga liga un legado digno. edena di demban La Biblia tiene un pasaje aquí muy hermoso e fia sabe bere fu besinga que nos lleva precisamente a esta realidad daller bi baberate de cuán importante es que la persona reciba un legado positivo. etamna dange ban ne mora nyongel liga na Capítulo 13, perdón, e bugo wo mi bele de los Hechos, verso 36. aba mi mbuan Porque a la verdad David, amuna babera David habiendo servido a su propia generación, nyenanga mana wesan ya esama babo bamba según la voluntad de Dios, ya komana sama durmió akoyo y fue reunido con sus padres ananga to kwani abesa y vio corrupción. adanga yana abe Está refiriéndose
a David como representante de Cristo en la antigüedad. balara David vano yena moriana na Cristo ebe onomela Por eso se le llama a Jesús el Hijo de David. ervalo Jesuna emana David Pero el punto no es ese. vasayen de meneve El punto es que dice que David sirvió a su generación. de meneva tsona David abo esaya esama baba tamate Es indudable que lo hizo, hermano. vasa soana na bodo Desde que era un joven, era eyo un ambe guerrero. amba moria luman Era un hombre diestro para pelear las batallas de amba Dios. moria babita bitabizama Todos sabemos el caso, por ejemplo, de Goliat. ya yeman la ana ede de Goliat Una victoria rotunda, ambara na ugunu Goliat completa, gloria a Dios muy desigual, pero la victoria la obtuvo anyo ma ugunu bafumate en favor de aquella generación am faya be sama borba bomba que vivía en su propio tiempo. ebe bo ngani matamate Pero la vida de David, fa enye David partiendo de ese enfrentamiento con Goliat, eyo ngabia tien faya nga kayira na Goliat fue una vida de batallas, ambe nyi mo luman de guerras. bite Se le llama un varón de guerra, balwa yene fama bite un guerrero. morane bite Tenía otros que con él juntamente peleaban grandes batallas, Daina ma fa ber bo fa bo ngayira na que eran valientes también, baba fa banganga como por ejemplo Eleazar, ano yene Eliasar que luchó contra los filisteos en un campo. nya nga lumala fa filistio fu bezin Estaba defendiendo la tierra. anga bo fu Y la Biblia dice que la lucha se intensificó. ana fiara tsona na lumala tenga bira larban Y él solo empezó a pelear con su espada. emmena nga lumala yang para ma ber Y la Biblia dice que sus enemigos caían uno por uno. e fiya samra tsona borba yang ma yarba nga kaba Fue kusi tan moria mot intenso aquello alumana tambangu que se le pegó la espada en la mano. ede nga linya on paromo Y así terminó él esa gran victoria. enya nga mana wunu tana Destruyó a sus enemigos amana wunu min tsingmen con la espada en la mano, yang parabo mowen pegada a la mano de él. Gloria a pari Dios. be wowen Ese era un valiente. Pero ¿de quién lo aprendió? anga yaga besa Lo aprendió de David. nya nga yaga be David Otro gran valiente fue Sama, nga mormo amba en sama un campo de lentejas. e ba fu bebe Vinieron los enemigos a robarse la heredad y las lentejas. anami tsingmia sumia sugubu bebe te Pero dice la Biblia que él se paró en medio del campo ananga tabasi sanga fu tete y defendió el campo de lentejas nyina fami sama nama bebe wam con su espada en mano. atang para wen be mo Obtuvo la victoria ananga nga wunu fa sobre muchos enemigos. e be mi tsingete Esa es la gente que David formó, dene borba nga bwano yemam a los cuales David les transmitió en alguna forma emma ma David nga yaga bo una herencia eliga o un legado de batallas, de ya luman de triunfos, de ngunan de confiar en Dios. no wa buna basa Porque desde el principio él dijo: amusu suanga tsona yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. masuba wa yeyola Jehová enyebita No es en nuestro nombre, asa yeyola de pero es en el nombre de Jehová. ana yeyola Jehová ¿Y qué dejó David? David abaya Ese hombre de guerra primero dejó el legado de que se podían pelear las batallas de Dios. liga de morane yira na ma yira de sama Enseñó y dio recursos a muchos sama fa bu mama babot para que también pelearan las batallas. na ba yira na fama yira na mate Hasta arregló ciertas armas amana como manga mesin para que fueran repartidas adecuadamente. ne ba kaba kabamo ¿Y saben qué? David llevó a Israel a la cumbre, al cenit de su victoria sobre sus enemigos. David aka Israel en ne mano yabo yoban fa yon hunan Fue David. David No lo hizo ningún otro rey anterior, obviamente, kasan fa si bon varan bonate ni posteriormente. aka kuye baba bara suona David le entregó a Salomón, su hijo, David aka Salomón ma wen un reino de paz.
paz, ekezene kezamva un reino de victoria. ekezene kezanguna Le dijo, ahí está, hijo mío, nyine ma wama yale ya tú no tienes las duras batallas que yo tuve. wa yeberan varbi temba ma bere Ya te he heredado un reino de paz. makke ya weliga ne liga mva Y le dijo que confiara en Dios de todo corazón, nyine tanga fono bunu sami ya nema sa porque el que busca a Dios lo halla. amunya se sa ye tanga sama ye kuwana nyi Salomón no tuvo que pelear guerras. amba fana babi tabisin ¿A qué se debió? jenga bodo Al legado de su padre David. elige se David Pero David fue rico, muy rico en su legado, Davira bira bon kukum ebe liga de yete ye kezamba porque también era un gran adorador. amu Davira amba moria yebe Ciertamente Dios no le permitió construir el templo. Same siligna lo yendi sama. Y le dijo, ¿por qué? Yo ay mamute. Porque tú has derramado mucha sangre. Amu Davira mana suyo mo jusi. Lo hará Salomón tu hijo. E mo yue Salomon ya ira viena bo. Tú no. Wa fo wa lo manda. Sin embargo, Ve David era un adorador genuino. Davira amba moria ya mo lugu sama. Y en ese sentido, Ya ambarte. él organizó los cantores y levitas que servían a Dios en el tabernáculo Amana ka tere bi sama bi bor bi na bi su fo lugu sama andi sama. y formó un grupo de 4,000 cantores Ananga komana bi su bi bot ne ba ye sama be. que se turnaban en los cultos. Ne ba ka ba tsen bo. Hemos oído a un grupo coral muy lindo. Bi wo ba bi bi ba. Les felicito porque veo que ellos se coordinaron muy bien. Gloria Ite a fan mi Dios. yemne bo ve. Y puedo decir en nombre de toda la congregación y de todos mis compañeros que nos han bendecido. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Que el Señor los siga usando. Zamatina berana minan. Imagínense 4,000 cantores. Wa dagina bimbi zubi borwa terba ye sama be. David estudiaba la música Davida nga yaga anvarba ye be. y decía, esto se podría oír mejor con este instrumento. E bana e bana yema wo ngva ya. E medi. Había una madera muy fina para hacer instrumentos E ni mana ban yo y ba. David hacía instrumentos. Davida mena amba tsomada lugusa. Hizo muchos instrumentos Amman fara bo abin. y los entregó a los levitas, Akere borba ye. digamos, Ya zona. para que les fuera más cómodo el adorar a Dios. E kibari de mvan neba lugusa. Antes de David no existían esos instrumentos, Kana Davida boban e bimba buma be. pero después de David Vanyene Davida ngaka. todos tenían instrumentos adicionales para ser mejores adoradores. Boba sama bere bimba boba. Be ye be sama be. Puedes hacer eso, hermano, con tu familia, Yo nare bo ye ngo tue. enseñarlos a ser adoradores. E boba neba bo bo fo ye sama. David lo hizo y se recuerda muy bien, Davida boda da basmana fodo. no solo a los levitas del templo, Se fa ba levita be andi sama. es que también escribió salmos. A tiri fo be. ¿A cuánto les gustan los salmos de David? Borta ba tinga be David. David tiene una cantidad importante de salmos aquí en la escritura. Davida bera a bibbe be e bu samete. Él los hizo. E meni ya tiri be. Eran experiencias que él tenía con Dios. Ya ambare laramba bere ya sama. Por ejemplo, aquel salmo tan conocido: Ano yene be be da yeme bi. Jehová es mi pastor, Jehová ya nan karmi toma wam. nada me faltará. Some singda ye matang. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Mo fo mana be aye ligna ma wega. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aye kamamanti ma wega. Confortará mi alma. Aye vosi simo Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. E be tinga yoraden. ¡Qué bello salmo! Wayana be bite. El salmo del pastor. E ben karmi. Pero hay muchos otros Bibi vo bibi na fe. de experiencias diversas. E bibi na mi yamana bu. Ese es un legado no de una letra y una página, Asel liga na fa ba fo. más bien es de un concepto Anna etamana. intangible, Gloria a Dios. porque es del Espíritu, Anna tamia sisim. que nadie lo puede ver, More singa sara yan. pero que uno lo puede detectar también en el Espíritu. Moria na fara wara na sisimete.
¿Quién no siente el Espíritu de Dios cuando cita esos salmos de victoria? Algunos dicen David tuvo una caída muy fuerte. Fue muy cierto. Y después de esa caída nunca fue el mismo. Pero nunca se apartó de Dios. Cuando Natán vino y lo reprendió, él no hizo como aquel rey que dijo apréndanlo. No. Él cayó de rodillas y dijo ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y le dijo más adelante, borra mis pecados, lávame más y más de mi maldad, porque yo reconozco mis rebeliones. Esa es la actitud de un hombre conforme al corazón de Dios, aunque haya fallado en un momento dado. Dios lo levantó. Escribió salmos sobre el arrepentimiento. Y hoy nos enseña que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Los salmos no solo fueron para aquellos contemporáneos de David. Es un legado para nosotros también. Allí se aplica muy bien este lema: generaciones con un legado duradero. Mire usted hasta dónde han llegado los efectos positivos del legado de David. Nos ha permitido tener mejores instrumentos de adoración a través de sus experiencias personales con el Espíritu de Dios. Esa es la forma como debemos marcar nuestra vida, hermano. Como un Isaac que iba por el desierto y dejaba un altar y luego un pozo, y seguía más adelante otro altar, otro pozo. El altar habla de adoración, el pozo, que es agua, nos habla de provisión divina. Jesús usó el agua y habló de ella como símbolo del Espíritu de Dios. Así que habla de algo espiritual, de suficiencia espiritual. Ese fue el rastro del paso por la vida de un hombre de fe y de oración como Abraham, y también de Isaac. Pero qué distinto fue Israel. El rastro de Israel fue de sepulturas, de tumbas. ¿Quién se alegra de dejar tumbas en el camino? ¿Qué victoria representa eso? Esa peregrinación de casi 40 años fue el más grande cortejo fúnebre que ha existido en la historia. Ese fue el camino del rebelde Israel en aquel tiempo. Una generación contumaz y rebelde, pero sobre todo incrédula. Por eso ni su rastro se puede seguir ya, porque quedaron deshechos en el desierto. Dios hizo entrar a una generación nueva a la tierra prometida, porque Dios no pierde ninguna batalla. Y Dios había dicho que iba a llevar la descendencia de Abraham allá a la tierra santa. Pero no era cualquiera que se le antojaba ir como quisiera. Eran aquellos que habían creído la promesa y se mantenían en el principio correcto.
ba ban ba fa ba ababarete Alabado sea el nombre de Jesucristo. ba lugu ba yanti Jesus Christ David dejó en su generación una huella David alige samadai ngurandam duradera hasta el día de hoy. ndemetera ba mazuki yongati ¿Puede la iglesia en este momento dejar algo duradero? yendi zamane fa lige liga enana bum Que hable de que esa generación creyente, espiritual, que ama a Dios, continúe. neda ligna esamane indi enda de netini Como iglesia anandi zama estaremos pensando, y más que pensando, haciendo algo al respecto. bi tamna bi bone zam Pastores, ba karmi toma ¿hay suficientes niños de 1 a 5 años en su iglesia? bi bone na bane zama ba ba sumumbumbo akakimi bumitan ¿No? Entonces estás perdiendo un eslabón. dayir bene yo ne ba ses biya La tumle sen continuidad se rompe ahí. atin ba yenetini da ye borba na fe Hay jóvenes, hay adolescentes en tu Levi iglesia. siya bin doman ya ebe bane ba mfus bane fa fe Si los hay, tienes un eslabón fuerte. ngana banna yam fana tumtera yetini La adolescencia y la juventud. bon ya bi siya bin doman Hemos visto en nuestra experiencia bi yana da ya yaman bimber que se rinde al Señor. ne ba ba dang bira bo sesam Se rinden, aman al Señor. ebe ba bira yam bo sesam Hay quienes dicen, no, es que los jóvenes no quieren. Olvídese de eso, hermano. bo ba singba dona ka bi siya bin doman ba samva yani sam ba mane Otros tarfia dicen, usemos algunos atractivos para la juventud gloria a Dios y llevémonos a la fiesta. baba baba to bi beral bo bi siya bin domi ka ba fet Que participen de ciertas costumbres mundanas ba ka ba nyom ban bi amo fulima yansam para que no se aburran oyendo el evangelio nada más. amu ba sa biya bo no yen ba tamesin Mire, el joven sabe entender la palabra de Dios dangane siya domana yemo wo fiya zama cuando la capta acompañada de un buen testimonio de quien se la envía. eyo ga nyodo ya mbambanga nyia Si un joven ve que su pastor es flojo, nga siya domana singa yene karmi tuma wo anatak su mensaje no va a hacer efecto. efia den da ye bo ban Pero si un joven ve que su pastor es un hombre de Dios, fangan kanga khob siya domana yene karmi tuma wo puede ser muy sencillo, puede ser muy ana sencillo, banana avain pero entiende que es un hombre de Dios. pero ella nana molasam Ese joven va a oír el consejo, siya domana tere wo va a ba querer ser como su pastor. ay kuma banan karmi tuma wen Hay jóvenes en tu iglesia, ya bi siya bin do bana fani sama hay adolescentes en tu ye iglesia. bon bana fani sama tue Si no los hay, nga basana estás perdiendo un eslabón en la cadena generacional. watimle onguran faya angarmi kanada yene tirosu Tienen que haber matrimonios en moluwan la mama yene fo iglesia. bandi sama Hace tiempo no hay matrimonios en tu iglesia. ye molugma na fani sama tue yen to tam Tienen que haberlos. molugma yene soni sama Los jóvenes tienen que enamorarse y formar su hogar dentro de la iglesia. bisiya bin domba yene tsingbo ngwan ba bina ba bana ndi sama Hay pastores que viven cerrando esas puertas bekar mi to ba singba yene tsingbo bon mamate y entonces haciendo que muchos jóvenes miren hacia otro lado allá en el mundo. bisiya bin domba yene kba daga ansem Porque para ellos que dos jóvenes se enamoren es como pecado. abiya tene nga siya domana yene ngwan fo bang abiya yongana nsem Sabemos que las cosas deben hacerse en orden, ¿no? ya yen fala mama yene bo suso Hay una ética y una disciplina para hacer las cosas en el ongura Señor. yagal anatem fana esiya domana ke tsinga siya ngwan Pero el pastor no debe exagerar. vankar mi tumanya yene de ke bana Hay mara pastores que dicen, para casarse tienen que pedirme permiso a mí. enya tunanga hukuma bere luk watar matan mama tono luk ¿Qué le pasa? ake yewona ya Se está enseñoreando del rebaño. anga bela bana yene yana andizama ¿Es usted con quien se van a casar? ye wewe ko luk ¿O usted les va a dar para el mantenimiento? aleluya Porque si ellos tienen que pedir permiso, es que usted va a pagar todo, incluyendo las facturas de ahí. dayir bananga ne ba yene otaro sulta dayir wowa yene mana basa ba Pero luk no conozco a un pastor que haya hecho eso, akiba falbiya ye man karmi tume singa boado de pagar todas las facturas de un recién matrimoniado. nenya mana luk moteminasa Así que no se meta donde no debe meterse. biya yene kanye tambiya yene bo
y deje que lo que Dios ha escrito en nuestra naturaleza tome su rumbo y su correcto carril y gócese. Porque hay un matrimonio en la iglesia, amén. Porque los matrimonios y la familia son las que sustentan la iglesia, la forma. Si un pastor vive oponiéndose a que los jóvenes se casen, como si él fuera el papá de ese joven o de esa joven, lo que hace es obstruir el plan de Dios. ¿Qué dice la juventud? Eso es así, gloria a Dios. Hay excesos, hermanos. Exageración. Y puede ser que alguno hasta esté pensando que diga el presidente lo que quiera. Yo allá mando allá y allá. Es así como yo hago. Probablemente el número de gente que tengas te dé la respuesta más clara. Gloria a Jesús. Porque un pastor así nunca puede llegar a tener un rebaño numeroso. Porque no sabe hacer la obra de Dios. Tenemos que ser sabios, hermano. Si hay niños de 1 a 5 años, esa es la primera infancia. Los ganamos para Cristo. Es fácil ganarlos para Cristo. Luego de 5 a 12, cuando empieza la adolescencia, Dios nos puede dar herramientas para que permanezcan en el Señor y no vayan a entrar a la adolescencia en esa rebelión característica de mucho de este grupo humano, sino que puedan encauzar esa fuerza hacia servir al Señor. Métalos en Betel Televisión. Hágalos parte de la tecnología de la iglesia. Métalos en acción. A ellos les encanta eso. Hay muchos adolescentes que están ahí con su cámara aprendiendo y experimentando en este servicio a Dios. Les encanta entrar en tecnologías. Pues no dejemos que entren en el ámbito peligroso. Abrámosles puertas para que puedan descargar ese talento en favor de la obra de Dios. Dios nos llama, hermanos míos, a preparar generaciones que reciban un legado y que tengan la capacidad de dejar un legado a los otros que vienen, porque generación a generación habla de continuidad. Esto no se puede detener. El diablo no podrá detenerlo. El diablo no podrá levantar una barrera suficientemente alta y fuerte. Dios no podrá mientras haya un pueblo entendido, mientras hayan pastores que entienden y que se ponen como instrumentos en las manos de Dios. Esa es la llave para obtener la victoria. No es solamente la fe como tal, que es básica para nosotros, pero la fe nos debe llevar a la acción. Y hay acciones que hay que hacer para que la obra de Dios camine en victoria.
Acuérdense que el Señor nos ha dicho: simanana zamatsobina sobre esta roca eba kwadi edificaré mi iglesia, enyama yetere ni zamete y las puertas del infierno mimbai mi ebenduan no prevalecerán contra ella. mia ye banban yabo Todo el que cree esa palabra, póngase de enya pie. se sabune fiate ayetabo yop Bendito sea tu nombre, Señor. oluba yanti Gracias, Padre. akiba anti Siempre habrá una generación bisama bia yeboban que capte tu propósito, ebaba ye wara non que komana se yue ponga en tus manos. ba ye kebi nying beba Siempre wa habrá una generación bisama bia yebo que es depositaria ba ye de ke los principios y valores tuyos, matara Señor, mama muye que perduran eternamente. mi banban Nunca la iglesia ni sama será cortada o destruida. taban samana tabasi Siempre habrá daye baban esa generación que persevera ne barban y que baban vive para ti, Señor. banyin ye yawa Da fuerzas al cansado. bangu be muranata Da fuerzas a aquel que está debilitado. bangu muramanata Ayuda a aquel padre que dice: yo quiero ser un padre entendido en estas cosas. barga si atorma kuma yama on komana sama Aquella madre que dice: yo quiero también escribir una buena historia para mis hijos. enyi atorma kuma tirimba bami tiribe babam Esos adolescentes que dicen: yo quiero servir a Dios e banama atorma kuma wasame sen en una de las áreas de la obra e bongura faye be y sesame te quiero hacer un voto con Él. makuma su banda ma Y yanyi quiero decirle: Señor, makuma tanti cuenta conmigo. manyi boga Cuenta barwa conmigo. manyi boga barwa kuma Si hay vidas así en este día, ngamora singana na babe kirnyi aquí está el altar. Vamos a usar unos tume na minutitos. bari Unos minutitos para orar yo por mo ti. bi su yagalawa Alabado sea el Señor. olugo baga yanti Alabado sea Cristo. olugo ba ya Cristo Gloria a Dios. aleluya Herencia, legado y continuidad. el ligada ye banban ya to Eso implica generación. ni te va luene bi sama Usted pasa aquí de la lorba como un eslabón gloria a Dios de esa cadena generacional con la que Dios cuenta. ene sama beranabo Dios cuenta contigo. sama atewa Mientras siguen pasando ellos ninguém me asustó sune y hay alguna música y algún canto, si es necesario, nge barba ye bi bebe ne bi ye ngurate para poder ministrar en esta hora an fa bi nga zuwa yagla bi mo borna zo suvali a este pueblo que pasa, sabiendo que estamos hablando de estrategias. en na mo zo suwe ba ye manabi mana ko ba burba mama azo fi Las zamete estrategias se inician gloria a Jesús en oración delante de Dios, aleluya en un voto delante de Dios, en decirle: Señor, aquí estoy, yagla ya zamto na manyi aquí estoy, mama ni matarwa cuenta conmigo, Señor. berani yama Gloria a tu nombre, Padre. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te alaba. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Alábelo, hermano. Alábelo, adórelo. sinu wa yagla sama Adóralo en espíritu y en verdad. luya sama Estamos terminando este congreso. ke nyi ngi sama La mejor forma de terminarlo es esta: en la presencia de Dios, para decirle: aquí estoy, Señor. no soy na manyi antes Durante todo este congreso Él nos ha hablado akobia bia por cada uno de los vasos. alere bia basen Él nos ha hablado. Ahora es el momento de decirle: aquí estoy, Señor. todo na manyi anti manyi Levanta mi vida.